Después que una persona trabaja 6 días continuos o sus horas equivalentes, tiene derecho al disfrute de un día de descanso con goce de salario. El día de descanso semanal será el domingo, salvo las excepciones legales que vamos a detallar más adelante. De lo anterior podemos desprender dos situaciones. En primer lugar, que una persona pueda laborar las 48 horas semanales en menos de 6 días de trabajo según cómo están organizadas las jornadas y no por ello perder su derecho al séptimo día. Y segundo, que el descanso obligatorio debe ser domingo con las excepciones de ley que son similares a las establecidas para el trabajo de las horas extraordinarias. Todo trabajador tiene derecho a descansar cuando se ha trabajado 6 días continuos, ha cumplido con su carga semanal. Esta puede ser de 48, 45, 42 horas según sea su jornada diurna pactada, ya sean diurnas, mixtas o nocturnas. Mientras usted no haya elaborado esa cantidad de día o esa cantidad de horas, no tiene derecho a su día de descanso. En el caso que podemos hacer referencia para lo que es el séptimo, en cuanto a las obligaciones de su descanso semanal, la ley le otorga al trabajador el derecho de descansar el día domingo y por consiguiente es una obligación de su empleado respetar ese día. Sin embargo, de acuerdo a la ley, usted podrá ser obligado a trabajar en su día de descanso semanal en los siguientes casos. En primer lugar, cuando los trabajos no sean susceptibles de interrupción por la índole de las necesidades que satisfacen, lo que lo exige por motivo de carácter técnico, lo de las farmacias de turnos, etcétera. Cuando los trabajos destinados a reparar daños ocasionados por casos fortuitos o fuerza mayor sean impostergables. Cuando los trabajos por su fuerza o por su naturaleza solo pueden ser ejecutados cuando se dan ciertas condiciones que dependan de la acción irregular de fenómenos naturales. Y cuando las labores industriales o comercios respondan a las necesidades cotidianas e indispensables de la alimentación. Cuando una persona labora en su séptimo día o feriado obligatorio, tiene dos opciones para recuperar ese día. Puede decidir por el pago o bien por el descanso de otro día. Para efecto del descanso permitido durante la jornada laboral, según el artículo 55 del Código del Trabajo, el descanso durante la jornada laboral es un derecho que solo puede disfrutar quienes tienen una jornada continua. Este descanso tiene que cumplir los requisitos que la duración son de 30 minutos o más. Puede que si no es disfrutado podrá ser retribuido, es computado como tiempo de efectivo trabajo, según la sentencia 73 de la Corte Suprema de Justicia emitida el 10 de marzo del año 2010. El argumento sostenido por los funcionarios del Ministerio del Trabajo respecto a las violaciones a los artículos 51 y 55 del Código del Trabajo es por conceder únicamente un intervalo de descanso de 35 minutos a sus trabajadores, lo que hace, según los funcionarios públicos, que la jornada de trabajo ordinaria sea continua y no discontinua. Como segunda consideración, a la misma sentencia, según la Sala de lo Constitucional, observa que no existe una norma jurídica expresa que ordene la continuidad de la jornada de trabajo por el simple hecho de otorgarse únicamente 35 minutos o más como tiempo para intervalo de descanso. La ley en este sentido señala tres condiciones respecto al tema de continuidad. En primer lugar, que se pacte entre las partes. En segundo lugar, que se otorgue un descanso de media hora dentro de la jornada de trabajo, el cual se computa como de efectivo trabajo. Y tercero, que el trabajador durante el tiempo de descanso se encuentre bajo las órdenes de su empleador. Estos presupuestos legales alrededor de la existencia de la jornada continua deben de ser comprobados a plenitud al momento de practicarse la labor de inspección por parte de los funcionarios del Ministerio de Trabajo a fin de determinar si la jornada ordinaria de trabajo efectivamente es continua o no. En cuanto a la parte de las excepciones al descanso, se decide en varias circunstancias que el trabajador descansar otro día. Se pueden escoger las siguientes opciones. En primer lugar, descansar otro día de la semana, descansar desde el mediodía correspondiente al descanso hasta el mediodía siguiente, descansar 2 mediodías, o bien estas excepciones al descanso por día feriado deben ser autorizadas por el Ministerio del Trabajo. Si decide por el pago del descanso del séptimo día, debe ser doble de lo que deben ordinariamente como salario diario. Cuando usted elabore su día de descanso y opte por el pago y no por la compensación con otro día, deberá pagársele por el 100% más. Es decir, si usted gana 3.000 córdobas mensuales de salario, su salario diario es de 100 córdobas. Si trabaja el séptimo día, devengará 100 córdobas adicionales a su salario mensual.
Si su salario es variable, el séptimo día se le pagará calculando el promedio de vengado de los 6 días de trabajo de la semana. Entonces, si un trabajador falta injustificadamente a su trabajo, le van a descontar de su salario el día que no llegó a trabajar, pero también le deducen el día de descanso de esa semana porque los descansos ya van pagados en el salario, o sea que cuando usted falta un día injustificadamente, le van a descontar 2 días. El día de la falta más el séptimo que no se lo ganó por efectivo trabajo. El derecho al día de descanso no depende de la forma de pago del salario, esto que quede claro, sino de las horas o días laborados en la semana, por lo que aun cuando su salario le sea pagado de forma diaria, toda persona tiene derecho a un día de descanso semanal. En cuanto a los permisos laborales, los trabajadores pueden gozar de permisos o licencias con un goce de salario en los siguientes casos según la ley. En primer lugar, por fallecimiento del padre, madre, hijo o cónyuge, compañero o compañera en unión de hechos estables, según lo determine la ley, hasta 3 días consecutivos. 2, por matrimonio, hasta 5 días consecutivos. El empleador concederá a los trabajadores permisos o licencias en los siguientes casos: para acudir a consultas médicas personales, para acudir a consultas médicas por enfermedad de los hijos, menores o discapacitados de cualquier edad, cuando no sea posible hacerlo en horas no laborables, por un periodo no mayor de 6 días laborables por enfermedad grave de un miembro del núcleo familiar que viva bajo el mismo techo si la enfermedad requiere de su indispensable presencia. En los casos de los literales A y B mencionados con anterioridad, el trabajador gozará del 100% de su salario. En el caso de los literales C, lo relativo al salario será acordado entre el trabajador y el empleador, sin que el goce de su salario sea menor al 50% de su salario ordinario. En todos los casos, el trabajador presentará constancia médica respectiva. Los trabajadores que tuviesen bajo su guarda a una persona gravemente discapacitada podrá solicitar al empleador una reducción de su jornada laboral con goce de salario proporcional mediante acuerdo entre partes durante el tiempo que sea necesario. En cuanto a los feriados nacionales obligatorios, nuestra legislación reconoce como feriados obligatorios con goce de salario los siguientes. En primer lugar, tenemos el 1 de enero, Jueves Santos, Viernes Santo, 1 de mayo, 30 de mayo, conforme ley número 1118, ley que declara el Día de la Madre feriado nacional, publicada en la Gaceta Diaria Oficial número 92 del 9 de mayo del año 2022. Asimismo, podemos referir el 19 de julio, 14 de septiembre, 15 de septiembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre. Se establece que el día de descanso debe ser el día domingo, con las excepciones que ya establecíamos con anterioridad para aquel trabajador en la cual en la semana que hubo un feriado nacional obligatorio, igual debe de conceder el descanso del séptimo día. Cuando un trabajador labora un día feriado, tiene 2 opciones para recuperar ese día. En primer lugar, decidir por el pago de un 100% de su salario diario o bien por descansar otro día. Si se decide descansar otro día, puede escoger también las otras opciones. En primer lugar, descansa otro día de la semana, descansa desde el mediodía correspondiente al descanso hasta el mediodía del día siguiente, descansa 2 mediodías. Asimismo, es importante referir que en cuanto a los criterios emitidos por el Ministerio del Trabajo en su Manual de Derechos y Obligaciones publicada en el año 2007, da respuesta a un sinnúmero de preguntas que son repetitivas o son constantes por parte de los trabajadores que de manera presencial como de manera virtual o de manera escrita, realizan ante la dirección jurídica de la misma institución. En primer lugar, que son feriados y son asuetos para poder distinguir uno que otro. Los feriados son aquellos que se destinan a las festividades de carácter nacional, pero no se trabaja y se percibe salario. Los días de asueto con goce de salario son las destinadas a festividades municipales, pero que no se trabajan y que coinciden normalmente con fechas memorables o el día del santo patrono. ¿Cuáles son esos días feriados? Pues los días feriados nacionales ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, que son de descanso obligatorio, no se trabaja, pero se percibe salario el 1 de enero, que es el año nuevo, el jueves y viernes santo, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el día 19 de julio, aniversario de la Revolución Sandinista, el 14 de septiembre, Día de la Batalla de San Jacinto, el 15 de septiembre, conmemoración de la independencia
de Centroamérica, el día 8 de diciembre, Día de la Concepción de María, el 25 de diciembre es lo que es la Natividad de Jesucristo, 30 de mayo, que es el día de festejo de la Madre Nicaragüense. Todo lo dispuesto en el artículo 66. ¿Cuáles son esos días asuetos? Los días asuetos en Managua tenemos considerado el 1 y 10 de agosto. En algunos departamentos va a ir en dependencia de la festividad de su patrono. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Trabajo, puede declarar días de asueto con goce de salario a cuenta de vacaciones, tanto a nivel nacional como municipal para los trabajadores estatales. Se ha acostumbrado a dar a cuenta de vacaciones lo que son el 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, y 7 de diciembre, que es la gritería, todo dispuesto en el artículo 66 y 67. ¿Cómo se pagan los días feriados y asuetos si se trabaja? Lo hemos dicho y recalcamos. Los días feriados y días sueltos que se pagan, que se trabajan, se deben de remunerar un 100% más su valor del día. Si el salario se paga por quincena o mensual, el pago del día feriado del asueto con goce de salario, en el caso que el trabajador no labore, ya va incluido en el salario. Cuando el empleador solicita al trabajador que labore un día feriado o asueto con goce de salario, se le deberá pagar con un día completo de trabajo más el 100% adicional. Es decir, si un trabajador gana 50 córdobas al día y tiene que trabajar un día feriado o de asueto con goce de salario, deberá pagarle 100 córdobas aparte de su salario normal, según lo dispone el artículo 62 de la ley 185. ¿Cómo se pagan los séptimos días si fuese trabajado? Todo día de descanso que se trabaja debe ser pagado un 100% su valor, aparte del salario normal, según el artículo 62. Esto lo que varía es la modalidad de pago, si son catorcenales o si son semanales, se tiene que multiplicar 100% su valor. En el caso de que sean pagos quincenales o pagos mensuales, se hacen los cálculos numéricos de manera sencilla, ya que el otro 100% ya lo tienen incorporado en nómina. En cuanto a qué le está obligado el trabajador, en cuanto a laborar a los días feriados cuando son obligados por su empleador, la jornada extraordinaria y voluntaria, eso es como primer punto y es necesario dejarlo claro. El trabajador está obligado a laborar los días feriados solamente en los casos, como ya mencionamos, cuando los trabajos no sean susceptibles de interrupción por de necesidades que satisfacen, lo que exigen por motivo de carácter técnico, establecimientos dedicados al recreo, por ejemplo, a cuestiones de salud, etcétera, cuya discontinuidad causaría notables perjuicios al interés público, a la industria y al comercio. En segundo lugar, faenas destinadas a reparar deterioros ocasionados por fuerza mayor o por caso fortuito, siempre que la reparación sea impostergable. Las obras que por su naturaleza no puedan ejecutarse sino en tiempo u ocasiones determinadas que dependan de acciones irregulares de fenómenos naturales, y por último las labores industriales o comercios que respondan a necesidades cotidianas e indispensables para la alimentación.